2012. Nosotros somos ejemplo para América Latina de que es posible vivir con justicia, con igualdad, con democracia verdadera, no la democracia burguesa, no la democracia de disparen primero y averigüen después de los adecos, no la democracia del asesinato criminal contra el pueblo del 27 y el 28 de febrero del año 89, la democracia verdadera, la del poder popular, es la que estamos construyendo. Y por eso nosotros sabemos que los mismos que han orquestado esa acción contra el pueblo sirio son los mismos que actúan aquí y hablaron hoy desde ahí, desde ese lado, con la mentira, con la posición lacaya y absolutamente rastrera al servicio del imperio norteamericano, porque nunca han querido este país, porque son capaces de llevarnos a la guerra, a la violencia, a la muerte, porque quisieran destruir Venezuela como han destruido Libia, porque quisieran destruir este país, pero no lo van a lograr. Venezuela no está destruida. Acá hay una prosperidad, hay de todo, abunda sobre el empleo. Ojalá que la CAU tuviera razón. Bueno, además que ella acusa a la oposición de estar provocando una guerra con Guyana, cuando precisamente todo parece indicar que quienes de alguna manera están promoviendo un conflicto para distraer la atención de los verdaderos problemas del país son precisamente los grupos oficialistas. Peor, los que están entregando el territorio nacional, los que están entregando las aguas territoriales, el petróleo venezolano, fue primero Chávez y ahora Maduro. Eso es gravísimo. Un gobierno revolucionario, nacionalista y patriótico que sencillamente dice, el Esequibo es tuyo, llévatelo. Bueno, pero tú conoces aquella famosa frase, ¿cuál? Proletarios del mundo unidos. ¿A qué viene eso? Bueno, a que no existen fronteras, a que los pueblos son uno solo, unido. ¿Y cómo le decía, cómo llamaba Chávez a América Latina? La patria grande, le decía. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarles que nuestro entrevistado en el día de hoy es el diputado Andrés Velázquez, secretario general de la Causa R y diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar. Ya venimos. La estafa desde el punto de vista político de lo que fue un proyecto supuestamente revolucionario que iba a mejorar las cosas. Pero no hay factores internacionales que están presionando al gobierno. No, yo creo que lo que hay es solidaridad en torno, porque lo que vemos como expresión internacional ahorita en relación a Venezuela es solidaridad en torno a la lucha por la defensa de la democracia, solidaridad en torno a el reclamo de libertades y derechos civiles y políticos, solidaridad en torno a los presos políticos. Eso es lo que estamos viendo. Hay una atención de la comunidad internacional en torno al tema de la violación de derechos humanos, que no es cualquier cosa, y muy sensible para la comunidad internacional el tema de la persecución política. ¿Eso no desestabiliza? No, yo te agrego un punto. Un paisito como Guyana, que es un paisito, Guyana siempre le tuvo miedo a Venezuela. En este momento parece que la Venezuela de Maduro le tiene miedo a Guyana, y Guyana hace maniobras militares, tiene respaldo de Estados Unidos y respaldo de Cuba y de Brasil. En ese sentido no hay un aislamiento. No, porque es que Guyana echa la pendeja, tiene detrás al Reino Unido, a todo el mundo, tiene a Cuba, tiene a Brasil, tiene a Estados Venezuela no tiene a Unidos, nadie. Y Venezuela está aislada. Y le están quitando el mar territorial. No somos José Vicente Rangel. No es que tenga razón, es que la comunidad internacional ha abierto los ojos y comienza a percibir lo que tenemos de verdad. No se trata de un complot, se trata de una posición muy crítica de la comunidad internacional. La necesidad de un cambio. Sí. La necesidad de un cambio. Bueno, y eso es desestabilizar no, eso no significa. ¿Cuándo significa estabilizar ser solidario con una comunidad, con un pueblo en cualquier parte del mundo? Eso no significa desestabilización, significa solidaridad, sencillamente. Yo no veo la conspiración por ningún lado.
Veo sí hoy día a una comunidad europea más preocupada por el tema de la corrupción, por el tema que la corrupción es una cosa atroz de verdad. Veo a una comunidad más preocupada por las colas del hambre que antes no se veían. ¿Quién no puede preocuparse por eso? Si antes veíamos cosas como esas en África, donde tiran la comida en paracaídas, qué sé yo, y luego hay una cola para recoger. Eso no lo veíamos en Venezuela. Claro que esto tiene que generar una situación de atención a nivel internacional, porque se trata de un país petrolero que no tiene cómo justificar, porque no hay razón para que un país que ha tenido tantos recursos como Venezuela esté viviendo en la situación en esas condiciones en la que habrá elecciones. Eso está llamando la atención. Elecciones en esas condiciones. Lo que tú describes es un gobierno que va a perder catastróficamente las elecciones. No hay manera que gane. Entonces, de aquí en no adelante, hay manera que gane. El régimen no gana una elección. Entonces las hará. Se volverá una dictadura de verdad. Es posible. Es una posibilidad planteada. Es posible. Y te voy a dar este dato. Y hay capacidad de respuesta. Roberto, te voy a dar este dato. Y esto no es habladera de tontería ni especulación de mi parte. Esto es conocimiento real en la sala situacional del PSV de Miraflores, en Miraflores, que allí funciona. Hay una de los puntos de agenda es la posibilidad de suspender este proceso electoral. Por eso nos tiene que llamar mucho la atención. Por eso debemos estar muy preocupados. Y es que llama la atención. ¿Cuándo en Venezuela, cuándo no conocíamos la fecha de un proceso electoral faltando 5 meses para celebrarlo? Nunca ha ocurrido eso. Nunca. Cuando se presenta una situación como esa, es decir, de suspensión de unas elecciones que implica una actitud antidemocrática y la entrada en otra fase del proceso político por parte del gobierno, ¿no se justifican entonces otros métodos de lucha? Yo creo que frente a eso, más democracia. Si nosotros le cazamos la pelea en el terreno que quiere el gobierno, por supuesto no tenemos fuerza para eso. No tenemos fuerza. O sea, el que crea que, por ejemplo, frente a eso, el artículo 350 de la Constitución nos garantiza o nos autoriza frente a un desconocimiento de la Constitución, efectivamente, que nos podemos alzar ¿cómo? Pero una gran marcha. Pero creo que, marcha no se puede hacer. creo entonces... Una movilización nacional. Una marcha en Miraflores pidiendo elecciones. Ojo, eso requeriría de compartir de forma unánime una estrategia. La oposición porque está aquí dividida. Tú lo estás que diciendo... nos une en Venezuela, ahorita la unidad nos está uniendo un proceso electoral. Pero compartir una estrategia común no existe. No está dividida. Existe. Tú estás diciendo que hacer está lo dividida. que tiene que hacer una oposición, que no lo está haciendo. Y batallar, eso no existe. Eso Entonces, es terrible, eso es terrible lo que estás diciendo, es terrible. Uno de los pocos dirigentes de la Mesa de la Unidad que reconoce esa situación de división que existe en cuanto a la estrategia. Puntos de vista distintos, sí señor. Y yo te digo, yo creí, cuando nació la mesa, que hicimos ese gran esfuerzo, porque nosotros estamos en la mesa, formamos parte de la mesa. Cuando nació la mesa, yo creí que habíamos dado un salto, el más importante, diría yo, dotarnos de una dirección política. No se logró. La mesa terminó siendo un organismo más para ponerse de acuerdo en temas electorales. Un aparato electoral. Un aparato electoral. O sea, para ganar elecciones. elecciones. Una dirección política. Yo creo que hay que seguir haciendo, Fausto, Roberto, un esfuerzo en Venezuela por tener una dirección política que comparta una sola estrategia. Es necesario la unidad para compartir una estrategia, no solo la unidad para lo electoral, la unidad para compartir una estrategia que nos lleve con éxito, bueno, a enfrentar esto que tenemos, no hay el que no es peligro, cualquier cosa. No hay el peligro. Cada día más el gobierno muestra sus dientes de gorila, sus dientes. El proyecto hegemónico del que siempre hablábamos y esa propuesta de infinita reelección, ahora es que estamos viendo
¿Cómo es que se concreta? Ahora, tiene la impresión de que frente a una situación tan complicada, quizás la más difícil que ha vivido el gobierno, la oposición no sabe aprovechar esa circunstancia, esa coyuntura que precisamente le permitiría inducir el cambio político, sea por la vía democrática, sea por la vía de la presión popular. Yo, modestia aparte, diría que la causa R quizás es alguna de las pocas organizaciones que le ha, perdón, le ha presentado a la mesa una hoja de ruta para el cambio. ¿Cómo es la hoja de ruta esa? La hoja de ruta planteaba, sí, comenzaba con el tema de las primarias, convertir al país entero en un hervidero democrático, en el mejor sentido de la palabra. Si hubiéramos logrado, visto lo que se logró con las primarias saltaditas que se dieron, salteaditas por allí, si esto hubiese sido total o por lo menos en el 80% de las circunscripciones del país, mira, esto se hubiera convertido en un verdadero remolino democrático. Gente movilizada, gente proponiendo, gente discutiendo, gente sosteniendo conversatorios, los liderazgos populares. En este momento, la oposición no es un remolino electoral. En este momento la oposición está dormida, según lo que tú dices. Está como cazando güires. Está buscando puestos de diputados. Cuando yo te digo que no hacemos lo que hay que hacer en una oposición, que es oposición, bueno, es porque creo y comparto concretamente contigo, Fausto, el tema de que el gobierno, a este gobierno hay que darle, previo al proceso electoral, una derrota política concreta, clara. Más que electoral. Y eso antes del proceso. ¿Y las condiciones están dadas? ¿O es que lo que estamos viviendo es queche? O sea, un kilo de papa vale 300 bolos, por Dios. Eso se plantea. Pero la oposición no los aprovecha. Eso se plantea. No los aprovecha. Ese es el debate político, el precio del kilo de papa, las colas, el hambre. Comprar carne es un lujo. Electoral. Comprar un pollo es un lujo. La gente está sustituyendo la proteína, la carne, la proteína que provee la carne vacuna o pollo, por mortadela grasosa, por la salchicha más barata. La gente está mal alimentándose. No es verdad que en Venezuela se mitigó el hambre. El hambre va en ascenso. Yo lo he dicho en varias oportunidades. A Venezuela llegó el hambre, comenzó la hambrazón en Venezuela. La revolución es el hambre. Sí, esto es una... El hambre de la revolución. El hambre es lo que es la característica en este instante más complicua de esta revolución. Bueno, el hambre y el ladronismo. Todas las revoluciones... Esta pandilla de bandoleros ladrones que se enquistaron a robarse todos los dineros públicos. Las primarias del PSUV es, bueno, un concierto de corrupción. Yo los estoy viendo en Guayana, chicos, donde vivo. El presidente de Alcasa y presidente de la Corporación del Aluminio es precandidato en las elecciones para diputado del PSUV. ¿Y con qué está haciendo campaña? Con los recursos de Alcasa, repartiendo láminas de zinc, de aluminio de Alcasa, repartiendo, bueno, yo diría que hasta dólares es capaz de repartir, porque la mafia del aluminio, que se maneja en dólares, mira, los recursos que están manejando no pueden ser dispuestos sino por vía de la corrupción. ¿Y eso no lo favorece electoralmente? Esa ventaja tan grande que es el manejo de grandes recursos. Tiene que ver con la desigual campaña que aquí se ha dado. Ahorita, yo te diría, tenemos 30 puntos de ventaja. Yo no veo forma que puedan ganar. Pero ojo, no son muchos. Hay que hacer lo que hay que hacer para garantizar esa victoria. En los numeritos, yo diría que esto no gana una elección más nunca en la vida. Y al día siguiente la victoria que se hace, se saca a Maduro del poder. ¿Qué se hace al día siguiente? Se ganó las elecciones, ¿para qué? En esa hoja de ruta que te mencionaba, que comenzaba con las elecciones primarias, con la aprobación de la tarjeta única, porque la tarjeta única es un gancho extraordinario. Ya está aprobada, ¿no? La tarjeta está casi. Casi aprobada. Pero como casi no es diamante, como dicen allá en el sur de Bolívar, entonces hay que esperar que la cosa se concrete bien. Entonces, está casi aprobada, pero aguantemos. Eso nos va a dar una fortaleza inmensa, porque nos muestra mucho más unidos arriba
y por supuesto la contundencia de la victoria. El 40% de los opositores dice no tener militancia, no les gusta partidos políticos ninguno. Qué comodidad y qué cómodo sería para un ciudadano opositor con esa condición que no lo tuvieras que poner obligado a votar por un signo partidista y que lo pudieras... Eso contemplaba esa hoja de ruta. Y luego, con una mayoría en el Parlamento, yo te digo lo siguiente, por ahí anda el PSUV llorando. No, que si ganan, Diosdado es uno de los que vive llorando y el Maduro, que si ganan lo que quieren dar es un golpe parlamentario. Se inventaron esa del golpe parlamentario ahora. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Nadie en su sano juicio puede pensar que este país va a continuar en las condiciones que está hasta el año 2019 con Maduro al frente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo responsable? Porque los partidos o las organizaciones que quieren de verdad tomar el poder y no le tienen miedo, tienen que plantearse con una mayoría parlamentaria, yo te diría dos vías, que es lo que hemos propuesto. Una, el referéndum consultivo para relegitimación de poderes, o la constituyente convocada desde el Parlamento, que no tendría que ver ni andar recogiendo firmas, sino convocada desde el Parlamento. ¿Por qué no un revocatorio? La constituyente es mejor, en mi opinión, porque te permite dos cosas: relegitimación inmediata, con el pueblo participando, y unas modificaciones que no muchas, pero en la Constitución deben darse algunas reformitas allí importantes, interesantes. Por ejemplo, el tema de la reelección indefinida, eso lo tenemos que resolver, mi hermano. Debemos de nuevo centrar en el marco de la institucionalidad a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Estas Fuerzas Armadas podridas, corrompidas, llenas de una pila de bandidos allí haciendo negocio y deshaciendo de la manera que le da la gana, esto no puede continuar. Estás hablando de una revolución. Sí. Estoy hablando de un cambio profundo democrático. El término revolución, izquierda y cosas por el estilo, ahorita está como demasiado devaluado. Ya tú no eres de izquierda entonces. No, yo no es que no sea de izquierda, sino sencillamente que de esta izquierda que representa el gobierno, por favor, alejado, como decía Maneiro, sí, de esa izquierda de la que Maneiro renegaba, no quería saber absolutamente nada, pero nadie podía dudar que Maneiro era un hombre de izquierda. Tenemos que ir, Andrés, un momentico a la pausa, pero ya regresamos para la segunda parte de nuestra conversación con Andrés Velázquez, dirigente del partido La Causa R y diputado por el Estado Bolívar. Ya venimos. Tú estás describiendo una situación dramática, una derrota importante del gobierno, un enfrentamiento entre esa asamblea y el gobierno con la intención de una forma u otra de impedir que Maduro cumpla su periodo. Eso indica que Maduro va a hacer algo o que el chavismo va a reemplazar a Maduro. ¿Tú crees que la oposición, más allá de la alianza electoral, está preparada para lo que puede pasar aquí? Yo creo que está obligada. Está obligada, pero no está. Y así como el país ha impuesto, porque tal como lo percibimos, esa unidad es prácticamente un clamor popular, incluso la unidad electoral, porque más de uno quisiera abrir el camino propio, pero yo creo que la realidad del país nos está imponiendo a todos, y si actuamos con responsabilidad, por supuesto así tenemos que entenderlo, que el tema de la unidad es un compromiso responsable, así lo definiría, con un país que está exigiéndolo. Y creo que también en esa dirección, una vez obtenidos resultados electorales favorables, como esperamos tener, entonces en esa misma dirección creo que la realidad tiene y va a imponer la necesidad de, con matices, con diferencias o en medio de mucha discusión, pero al final de cuentas habrá que definir roles. Hay quienes piensan dentro del sector opositor
que Maduro debe continuar hasta el 2019. Hay quien piensa en la oposición que Maduro debe terminar el periodo. Hay quien piensa. Hasta el 19. Esos que están sobornados, ¿cómo se explica eso? Hay quien lo piensa. Eso que tú dices es escandaloso. Hay quien lo piensa. Es tremendo lo que tú dices. En el caso concreto de la causa R... ¿Qué piensan ustedes? Que no, estamos voluntad popular igualmente. obligados a preguntarte quiénes están de acuerdo con esa tesis. No, yo prefiero no alborotar ese avispero, pero eso puede desprenderse de las declaraciones que se dan. Es decir, que la Asamblea seguiría siendo entonces una especie como de apéndice del Poder Ejecutivo. Yo creo que en el caso concreto de tener una mayoría, el debate va a ser interesante. Yo creo que el tema democrático y el tema político, con una asamblea en manos de la oposición, va a ser realmente interesante, porque, por un lado, vamos a estar de cara a los grandes temas del país, no de espalda, discutiéndolo. Y por el otro lado, viendo efectivamente, aunque se dé el debate que se tenga que dar, pero dando el debate en función de que esto no puede continuar, esto es una locura. Yo te hablaba de la papa en 300 bolos, de 1 kilo de pimentón en 200 bolívares. Yo hago mercado. Un aguacate te cuesta 200 bolívares. Una manzana cuesta 300 bolívares. 1 kilo de jamón 900. 1 kilo de queso criollo, el queso blanco duro para rallar, 850 bolívares, mi hermano. Eso no se aguanta. Los productos de aseo personal, las mujeres, ¿sabes cuánto cuesta o les va a costar una toalla sanitaria? 800 bolívares. El Tampa ya les cuesta 1.200. Entonces, como decía aquel chiste cubano, ahora sí va a correr la sangre en La Habana. Sí. Volveremos a los viejos tiempos, o volverán las mujeres a los viejos tiempos. Sí, pero ¿no? tú planteas una cosa, si esa es la situación, una oposición que se dedica únicamente a la política, la opinión pública la va a reventar. Una oposición que no plantee eso y diga, Maduro tiene que salir, tiene que cambiar la política económica, va a provocar una indignación por eso de los es que estamos electores, una planteando indignación en contra que de la el oposición. cambio es urgente. Esto no es un capricho político, no es que te quiero liquidar el mandato que tienes es lo que la gente constitucional, quiere. Es una necesidad del país. Provea acaba de señalar, de acuerdo a todos los estudios, el estudio hecho por 3 de nuestras más importantes universidades, más destacadas, por ejemplo, la UCAP, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, sobre la calidad de vida de los venezolanos. Lo que allí se revela da escalofríos. Lo que allí se revela, la pobreza, cómo aumentó, y cómo se está alimentando el venezolano. De allí es donde te estoy dando estos datos, no son inventos, no son improvisaciones ni cosas que veo, está estudiado. Y Provea está señalando que al término del 2015 tendremos 12 millones nuevos de pobres. Bueno, esto es dramático. Ahora, ¿qué hace la oposición frente a eso? Esto es dramático. Esto va más allá de lo político. No puede ser soportado. Eso va más allá de lo político. Sí. Esto va más allá del tema político. Del tema político de una elección a la Asamblea. Yo creo que eso es lo que tenemos que decirle a la gente, porque definitivamente ya no es posible decirle a Maduro, rectifica. No van a rectificar. Esto es un proyecto político. Así lo diseñaron. Y no es Maduro, es Chávez. Esto es consecuencia de la locura de Chávez que nos llevó a esto y que nos terminó rematando con eso que nos dejó como legado que es. Entonces vamos a un gran conflicto entonces, fatalmente. O nos resignamos a lo que está o vamos a un gran conflicto. No, jamás nos resignaremos. El problema... Pero esa es la alternativa. Y esa lucha, esa lucha que espero y aspiro y haremos que sea democrática, es lo que... Porque hablar de una constituyente o hablar de un revocatorio o hablar de un consultivo para relegitimación de poderes no es una cosa fuera de la Constitución, no es algo antidemocrático, no es dictatorial, es con el pueblo, es poner en manos del pueblo la decisión de lo que quiera hacer con su país. Pueblo en la calle. ¿Qué cosa más democrática? Pero el pueblo en la calle. Un pueblo movilizado. Si no está en la calle, no tiene. Tenemos que pasar a un estado de movilización general del país, que es lo único que puede dar al traste de manera pacífica y democrática.
porque si te cruzas de brazos, los otros te aplastan. Eso sí es antidemocrático. Encuentro una contradicción en tu tesis, porque mientras por un lado dices que el gobierno está condenado a la derrota y que va a ser aplastante esa derrota, al mismo tiempo adviertes que la Mesa de la Unidad Democrática está dividida. Entonces, ¿cómo puede un movimiento escindido, dividido, que no tiene una sola estrategia, ganar unas elecciones y echar adelante un país que está en una crisis tan profunda como... Bueno, te decía, ya lo que apuntaba era la necesidad, que estamos obligados. Yo creo que por aquello de que necesidad obliga, yo creo que al final de cuentas tenemos que establecer una estrategia común. En ese camino estamos. Y ya no es solo Causa R, es Voluntad Popular, es 20 Venezuela, es COPEI, quien también participa, es Proyecto Venezuela, es Alianza Bravo ¿Quién no Pueblo, está? Primero Justicia. Bueno, no, yo digo en los términos de ir acoplando la necesidad de dar este debate. Es que no nombra Primero Justicia y me parece... No, es que yo creo que a todos nos va a llegar el momento de precisarlo, pero es por lo menos con quien hemos venido nosotros conversando y con quienes hemos encontrado feedback. La lucha, bueno, ¿por qué está preso Leopoldo al final de cuentas? ¿Por qué esta batalla que ha venido dando Leopoldo y de lo que se le acusa? O de la persecución que hay contra María Corina. ¿Por qué se le echó del Parlamento? Porque sencillamente está planteando la posibilidad de que esto tenga una solución antes del 19. Y yo soy de los que creo que en Venezuela hay una necesidad de cambio urgente. Si antes no lo tenía, no lo tenía internalizado, hoy día lo tengo suficientemente claro. ¿Antes de qué 19? Del año 19, sí, que es hasta donde dura fin del periodo. El fin del periodo. Sí. Por cierto, ¿cómo interpretas tú esa reunión que mantuvo Thomas Shannon en un país tan exótico para estos menesteres como es Haití con el capitán Diosdado Cabello? Bueno, me imagino que el encuentro, por cierto, mucho en las redes, mucha alarma, intrigas y preocupación. ¿Qué pasó con esto? Bueno, los Estados Unidos no hay que andaba tras este señor persiguiéndolo. Yo creo que todos son estos movimientos de carácter político que no pueden ser puestos de lado sencillamente. Esto es un movimiento, por ejemplo, yo te pregunto, o yo me pregunto, o preguntamos para quien nos esté viendo, el presidente de la Asamblea Nacional, ¿cómo es que se mueve y va a Brasil a hacer negocios con droguerías y cosas, a hacer compromisos para medicina? ¿Qué representa? ¿Qué quiere? No, además es un copresidente. Acompañado por la canciller, además. Por la copresidente también. ¿Qué mensaje quiere dar? Que él manda también, él manda tanto como Maduro. Bueno, él está actuando como el presidente de la República. Bueno, me estás dando la respuesta. Yo creo que él quiso mostrar en esa reunión con Shannon que él aquí no es un cero a la izquierda, y que cualquier cosa en Venezuela, hay que contar del arreglo Washington, Caracas, pasa por Diosdado Cabello. Ahora, lo curioso es que eso ocurre a pesar de las investigaciones sobre presunta participación en narcotráfico de parte de Cabello, ¿no? Es decir, que de alguna manera le están limpiando el rostro entonces con esa reunión. Bueno, yo creo que están diciendo, señores, este tipo está libre de sospecha y puede ser un presidenciable en Venezuela. Es un bofetón a Nicolás Maduro. Lo que está haciendo Shannon en Haití es un bofetón a Nicolás Maduro. Hay quien dice Nicolás que Maduro, ¿cómo el queda? tema del narcotráfico fue algo tirado también de los lados de Maduro para descalificar a este tipo. Todo eso se habla y se especula en el pasillo. Lo asombroso es que fue la canciller. O sea, la canciller responde a Diosdado. La canciller no responde al presidente. Así es. Entonces, ¿quién responde a Maduro en este momento? Bueno, además, Rodríguez, hermano de la canciller, juega así, metra cerradita con Diosdado Cabello. ¿Quién está con Nicolás Maduro entonces? Yo creo que Nicolás está en una tragedia. ¿Cuál? El drama de Nicolás es que no lo quieren ni en su partido. ¿Tú te acuerdas del testimonio oral dentro del chavismo más importante que yo reservo, que así lo califico? Es la grabación de
Mario Silva. ¿Tú te acuerdas de lo que decía Mario Silva de Maduro? Maduro no manda. Maduro es un títere de Cilia. Manda Diosdado en esto, en aquello. Entonces, Maduro, el drama es que no lo quiere la inmensa mayoría del país y no lo respeta su propio partido. Eso es dramático y grave. Eso lo debe tener sin dormir. Eso es lo que lo tiene, bueno, con ese rostro como aparece en televisión. ¿Tú crees que podría haber entonces una especie de golpe interno de un chavista contra otro chavista? Yo creo que en el gobierno y dentro de los sectores del chavismo se han paseado por la posibilidad de una transición de sacar a Maduro. Yo sí creo. Yo lo creo. Y la opción sí. No puede ser otra sino la de Cabello. Bueno, Cabello sería una alternativa para ellos. Y yo creo que todo esto tiene que ver. El otro es, en ese análisis que gente del mismo chavismo hace, es el exministro del Interior, que se ha vuelto muy crítico del gobierno, Rodríguez Torres. Muy crítico. ¿Y el del gobernador gobierno de Aragua, que está actuando últimamente como un... No, el gobernador de Aragua está descalificado y desprestigiado. Desprestigiado. Muy desprestigiado. Este es un hombre que no tiene... Me parece que el desprestigio aquí merece respeto, no desgasta. Este fue el que dijo, que tuvo el tupé de decir, lanzándose al pico todo tipo de respeto por el país, que él no acusó a Aicea porque Chávez se lo pidió. Tú sabes que esa revelación lo convierte en cómplice de corrupción. Porque un funcionario público de la magnitud de él, y estando donde estaba, en el Ministerio de Relaciones Interiores, que es de donde él dice descubrió todo las andanzas de Aicea, es sencillamente un delito. Pero Chávez... Por una cosa como esa, deberían haberlo llevado a juicio. ¿Y cómo queda por Chávez? Haber callado. ¿Cómo queda Chávez? Chávez pidiendo, cómplice de la corrupción, acusado por el gobernador de Aragua. Acusado. Es un escándalo. ¿Sabe lo que reveló ese señor allí? No se dio cuenta. Lo que pasa es que aquí, bueno, porque para ellos la palabra de Chávez es santa palabra. Sí, pero es una santa palabra que diciendo, protégeme a ese corrupto. Al corrupto no me lo tocas. No me lo tocas. Eso dijo Chávez, según el gobernador. Y es lo que siguen haciendo. ¿Tú sabes cuántas denuncias le he hecho yo al gobernador del Estado Bolívar? Debidamente documentadas. Con un cartapacio. Eso que dicen diputados de ellos. Por ahí anda Velázquez con unas copias, un montón de fotocopias, unas carpetas denunciando. Bueno, efectivamente, ¿tú sabes por qué ellos no le dan curso? Primero porque protegen al corrupto. Tienen alianzas y complicidades, quién sabe si negociados. Y en segundo lugar, porque según ellos las copias no son pruebas, como si yo pudiera tener acceso a los documentos originales. Yo les estoy poniendo en sus manos en bandeja de plata documentos, copias de originales. Entonces, Pedro Carreño dice, no, eso aquí está desechado. Ahora, ellos van a tener que enfrentar entonces la justicia en un momento dado. Tendrán que enfrentarla. Y no es ese precisamente el argumento más poderoso precisamente para mantenerse ilimitadamente en el poder, así al costo que... Eso es lo que los asusta. Y eso es lo que nos debe preocupar a todos. Que un gobierno con esas condiciones... Ahora, yo te diría, a ese gobierno, a ese pueblo que todavía sigue a este régimen y que cree en ello, nosotros no venimos a hacer cacería de brujas. Aquí hay que aplicar justicia y castigar a los que hay que castigar. ¿Con qué jueces? Todo eso se cambia. Yo creo que uno de los temas fundamentales que el país tiene en esta erosión o degradación ético-moral que tiene el país pasa por rehacer los poderes públicos. No existe poderes públicos en Venezuela. Tú ves a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia dando solidaridad política, a la fiscal expresando solidaridad política como si ellos estuvieran allí para solidarizarse con Diosdado, con Maduro o con cualquier funcionario público. No, señor, eso no es su papel. Ese no es su papel. Entonces, rehacer la institucionalidad del país es lo que nos va a permitir que pueda administrarse justicia en serio y con equilibrio y con
con apego a la verdad. Por cierto, ¿te vas a lanzar a la Asamblea Nacional? No. Yo he tenido 4 periodos en la Asamblea. Y... Ya estás jubilable. No, yo soy jubilado en la Asamblea. Entonces estoy allí prestando un servicio por la vocación de servicio que tengo y porque yo no aflojo esta lucha y porque no vamos a descansar hasta provocar y producir y ver ese sueño que hemos tenido por tantos años, bueno, verlo convertido en realidad, encaminado, esos sueños que el país tiene de cambio. Pues bien, hay, en el caso concreto de mi no lanzamiento, aunque mucha gente ha planteado, mira tu contribución. Porque José Vicente lo dice hoy, señalando que salvo el Zulia, donde Un Nuevo Tiempo encabezará la lista, y Bolívar, donde lo hará Velázquez, AD y Primero Justicia lo harán en el resto de los estados. Bueno, eso habla de los pelones de José Vicente y todo lo que dice son esas fábulas que tiene en la cabeza. Eso es mentira, porque ya yo he dicho públicamente que no soy candidato por 2 razones. Uno, yo pedí primarias para todo, en el caso concreto del Estado Bolívar de manera especial, porque allí hay unas enormes diferencias entre quienes constituyen nuestras con quienes forman parte o son la cara visible de la mesa de la unidad democrática. Entonces, allí, sobre todo, así no hubiera en otro lugar, pero en Bolívar tenía que haber primaria para todo. No se hizo. Bueno, yo soy coherente con mi posición, no participo. Pero además, vienen otras confrontaciones electorales, donde yo creo puedo dar también todo, hacer todo un esfuerzo para desalojar del poder a ese gobierno corrupto del Estado Bolívar. ¿Aspirarías a gobernador? Es probable. Sí. Sí, es probable. Y la razón también porque creo que quienes hoy aspiran al Parlamento, y en esto hay que hablarle claro al país, yo no los quiero ver. Yo hago un desprendimiento ahorita. A los pocos meses, sencillamente diciendo. Juramentándose el 5 de enero del año que viene y al mes lanzándose de candidato otra vez para gobernador en cualquier parte de Venezuela. El que quiere ser candidato a diputado, que sea diputado, si es que gana. Y el que quiera ser gobernador, que se exponga. Entonces, creo que eso sería lo serio y lo más respetuoso con el elector. Aunque no es la práctica habitual. Aunque no es la práctica, pero la mesa de la unidad tiene que ver eso. Andrés. Porque hemos perdido diputados por esa razón ahorita en el actual Parlamento. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes y a la orden. Bien, nosotros vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la parte final de En esta esquina con Knockout Internacional. Ya venimos. Guyana se atreve a decirle a Venezuela que quiere enmascarar la ilegalidad de sus reclamos. Guyana abofetea a Venezuela. Bueno, la gran diferencia entre la pérdida de ese territorio por parte de Guyana en relación con Venezuela es que si Guyana pierde el territorio en reclamación, prácticamente desaparece como país. O sea, para ellos no solamente se trata de la riqueza mineral y de otro tipo que pueda tener ese territorio en reclamación, más la plataforma submarina, sino su destino como país. Tú le das la razón a Guyana. Como sociedad. No le estoy dando la razón, eso, estoy diciendo que para ellos, Guyana, estoy diciendo que para ellos es vital, absolutamente fundamental la permanencia de ese territorio dentro de no es así. Dentro de su jurisdicción. Porque el problema está en que en las aguas territoriales están sacando petróleo y el territorio ese no es todo de Guyana. Ese territorio. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que para ellos es mucho más importante, mucho más decisivo, mucho más dramático la pérdida de ese territorio que para Venezuela. Entonces, resígnense venezolano y entreguen el territorio porque aquello es dramático. Lo que para pasa nosotros es que intrascendente. Tú has asumido últimamente unas posiciones ultranacionalistas, chauvinistas, que me hacen recordar aquel famoso doctor Pedro José Lara Peña. Puede ser, pero lo que tú dices es sencillamente, para los guyaneses eso es vital y para los venezolanos es un chiste. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Juzgue usted, lector, juzgue usted, oyente. Has hecho una gran defensa de Guyana, pero está bien. No, yo no estoy defendiendo. Está bien que pero está bien, pues si tú quieres. No tiene nada de malo eso. Si yo te estoy diciendo que hay una diferencia fundamental entre dos posiciones sobre la posesión de un territorio en reclamación desde hace más de 100 años, no quiere decir que estoy tomando partido por uno. Por supuesto que estoy con Venezuela. Incluso a lo largo de los años yo he estado en el sitio y he hecho reportajes en el lugar.
y por cierto, es una zona completamente deshabitada. Con selvática. riqueza, con petróleo. Otra cosa es decir, ese territorio evidentemente es de Guyana, pero también de Venezuela, por lo menos una parte de Venezuela, y el mar territorial es de Venezuela. Guyana no puede pretender, con el apoyo de los Estados Unidos, de Brasil y de Cuba, dejar a Venezuela sin nada como está ocurriendo ahora. El ente de control de medios de Ecuador impuso una multa de $350.000 al diario El Universo, declarado en resistencia ante este órgano por considerar que está actuando de manera arbitraria a la luz de una polémica ley de comunicación. Es evidente que el gobierno de Correa mantiene y sostiene una lucha permanente en contra de los medios de comunicación, sobre todo los que le resultan críticos. Y a pesar de que desde el punto de vista económico pueda tener una política sana, una política de libre mercado que ha llevado al país a unos ciertos niveles de prosperidad, desde el punto de vista político parece apuntar hacia un gobierno autoritario y personalista. Ya no hay prosperidad. En Guyana, en Ecuador hay gente por la calle manifestando. Tienes la fijación de Guyana tú, claro Guyana, sí, Guyana, Guyana. Yo estoy defendiendo a Venezuela. En Ecuador la gente está manifestando por la calle, manifestando por el hambre. Ecuador tuvo una gran época con el petróleo a $140. Pero igual que Chávez, cuando le bajó el petróleo, se acabó la fiesta. Te repito lo que te dije el otro día. Puede ser que la situación de Ecuador no sea la mejor o no sea mejor que hace 2 o 3 años. Pero en todo caso hay miles de venezolanos que se están yendo para allá. Claro, porque en cualquier sitio es mejor. Un venezolano va a Haití y le pagan mejor que aquí. ¿Cuánto gana un profesor aquí? $50 al mes, chicos. Y aquí se gana una miseria. Una miseria los sueldos en Venezuela. Háblame pues del último knockout. Socialistas logran pactos con la izquierda y quitan poder a Rajoy. Tú que vienes de España, ¿qué significa eso? No, significa que existe una tendencia dentro del Partido Socialista Obrero Español que, habiendo obtenido buenos resultados, sacó mucho menos votos que los que había sacado anteriormente, proclive a un acuerdo con el partido Podemos, de acuerdo pues con cierta identificación que hay en los planteamientos ideológicos y que de alguna manera los hermanaría. Eso para conformar mayoría en los consejos municipales, en los ayuntamientos que hay en España y por supuesto también en las comunidades autónomas. El PSOE se desdibuja y será culpable de la torta que va a poner Podemos en los ayuntamientos. Porque estos nuevos partidos que ganaron, una cosa es protestar y otra cosa es gobernar. Y veremos si esta alianza de Podemos con el PSOE no trae ayuntamientos desastrosos. Hay que advertir que se trata de alianzas circunstanciales parciales, porque en otros puntos el gobierno, hay gente del Partido Socialista Obrero Español que se niega a ese acuerdo. Pero lo que sí resulta importante es que la votación tanto de Podemos como de este partido Ciudadanos, que es de centro derecha, fue tan importante que tanto uno como el otro van a recibir por resultados electorales y a cargo de los sueldos y salarios de los nuevos concejales, uno va a recibir 9 millones de euros anuales y el otro va a recibir una cantidad similar. Y Podemos, que hablaba de la casta, refiriéndose al PSOE y al Partido Popular, pactó con la casta. Y ya hay escándalos en Madrid con la nueva alcaldesa, que uno de sus concejales es antisemita y otro está acusado de hacer negocios. Vamos a ver si Podemos en el poder sobrevive, sobre todo abrazarse con un partido de la casta. Así le decían, la casta. Por supuesto, la casta, pero ¿la casta cuál? Porque la castidad es una virtud muy importante. Voy a hablar de castidad. Oye, de verdad que ahora sí me dejaste loco. Ahora me pues dejaste. Quédate con tu locura porque nosotros nos tenemos que despedir. Magnífico. Nosotros nos vamos y regresaremos mañana, como siempre, si las circunstancias lo permiten. Chao.